Lucía, mi amiga, se ha vuelto una constante en mi vida. Nos vemos casi todos los días, ya sea para tomar un café en la plaza o para pasear con Manolo, su gato, que se pasea con ella como si fuera un perro. «Carmen, tienes una chispa que no se apaga», me dijo una vez, mientras compartíamos un trozo de tarta de almendra. «Es como si hubieras renacido». No le dije mucho, solo sonreí, pero en el fondo sabía que tenía razón. No es que haya renacido, es que por fin estoy viviendo como yo quiero, no como otros esperan. Hemos planeado un viaje juntas, nada extravagante, un tren a Ronda, para ver los acantilados y comer tapas en algún bar perdido. Llevaré mi cuaderno, mi parasol, y me compraré un dulce de camino a casa, porque me lo merezco. Juan me escribe, de vez en cuando, mensajes breves que llegan como ecos de una vida que ya no comparto. «Mamá, estamos en un piso nuevo», dijo uno. «Miguel quiere verte», dijo otro. Respondo siempre con lo mismo. «Me alegro por ustedes. Iré a ver a Miguel pronto». Y lo haré, porque lo quiero, porque es mi nieto, y ese amor no se borra. Pero será en mis términos, en mi tiempo. No voy a volver a ser la abuela que está siempre disponible, la que deja todo por correr a ayudar. Juan y Sofía tendrán que aprender a caminar solos, como yo lo hice. No sé si lo lograrán, no sé si algún día entenderán lo que pasó. A veces, imagino a Sofía, todavía furiosa, buscando a quién culpar, o a Juan, callado, cargando su propia culpa. Pero eso ya no es mi carga. Los dejé ir, no con rencor, sino con la certeza de que mi paz vale más que sus dramas. Tomás, mi abogado, me ayudó a organizar todo para el futuro. Creé un fideicomiso que cubre mis gastos, mi salud, mi cuidado si algún día lo necesito. También incluí una donación anual a una ONG que ayuda a mujeres a recuperar el control de sus finanzas. Mujeres como yo, que alguna vez se sintieron atrapadas por las expectativas de la familia. No estoy aquí para salvar a Juan, ni para castigar a Sofía. Estoy aquí para vivir y para asegurarme de que otras mujeres sepan que pueden hacer lo mismo. Ese dinero, el que Antonio y yo ahorramos, el que salió de nuestras manos y nuestro corazón, ahora sirve para algo más grande que nosotros, algo que me hace sentir que todo valió la pena. A veces miro la foto de Antonio en la mesita de noche, esa donde sonríe como si el mundo fuera suyo. «Lo hice, cariño», le digo en voz baja, como si pudiera oírme. No dejé que nos borraran. Y siento que él estaría orgulloso, no solo de la casa que vendí, sino de la mujer que me he convertido. Porque no fue solo vender una casa, fue reclamar mi lugar, mi voz, mi derecho a existir sin que nadie me diga que soy menos. Una tarde, mientras paseaba por la playa, me detuve a mirar el horizonte. El sol estaba bajo, tiñendo el agua de dorado, y las gaviotas volaban en círculos, libres, sin preocuparse por nada. Saqué mi cuaderno y dibujé. No el mar, no las aves, sino a mí misma, como me sentía. Una mujer de 66 años, con arrugas y canas, pero con una fuerza que nadie puede quitarme. Guardé el dibujo, me puse el chal que Antonio me regaló hace años, gastado pero cálido, y caminé de vuelta a casa. No necesitaba más. Tenía todo lo que importaba. Mi paz, mi libertad, mi vida. La felicidad, he aprendido, no es un cuarto lleno de gente. No es una familia que te llame por tu nombre. Es saber que eres suficiente, que no necesitas encogerte para que otros crezcan. Aquí, en Cádiz, con el mar como testigo, he encontrado mi camino, y no pienso soltarlo nunca. Que Juan y Sofía sigan el suyo, que Miguel crezca con sus propios sueños. Yo, Carmen Morales, estoy justo donde quiero estar, y eso, por fin,
Es todo lo que necesito. Pienso mucho en lo que pasó, no con rabia, sino con una especie de claridad que solo llega con el tiempo. Durante años, creí que mi papel como madre era darlo todo, sacrificarme, asegurarme de que Juan estuviera bien, que tuviera lo que necesitaba. Cuando Antonio murió, ese papel se hizo aún más grande, como si cuidar de Juan y luego de Miguel fuera mi manera de seguir adelante, de llenar el hueco que dejó mi marido. Pero en algún momento, sin darme cuenta, dejé de ser Carmen, la mujer, la persona, y me convertí en una especie de máquina. La madre que cocina, la abuela que cuida, la suegra que paga las facturas. Y Sofía, con su sonrisa dulce y sus palabras afiladas, se aprovechó de eso. Juan, con su silencio, lo permitió. Y yo, durante demasiado tiempo, lo acepté, porque creía que ese era mi deber. Ahora veo las cosas de otra manera. La felicidad no es dar hasta quedarte vacía. No es empequeñecerte para que otros brillen. La felicidad es tener un lugar en el mundo que sea tuyo, donde puedas ser tú misma, sin que nadie te diga que vales menos. Vender la casa no fue un acto de venganza, aunque seguro que Sofía lo vio así. Fue un acto de justicia, no solo para mí, sino para la vida que Antonio y yo construimos juntos. Esa casa era nuestra. La pagamos con nuestro sudor, nuestros sueños, nuestras noches de contar céntimos. Dejar que Sofía la tratara como si fuera suya, que me echara de mi propio espacio, como si no fuera nadie, habría sido traicionar todo lo que Antonio y yo fuimos. No podía permitirlo. A veces me pregunto qué habría pasado si no me hubiera ido, si hubiera seguido tragándome el desprecio de Sofía, el silencio de Juan. Probablemente estaría todavía en ese cuarto de invitados, rodeada de mis cosas amontonadas, cocinando para ellos, pagando facturas, siendo la sombra de mí misma. Pero también sé que, tarde o temprano, habría explotado. No soy de piedra, aunque a veces lo parezca. Soy humana, y hasta el corazón más paciente tiene un límite. Ese límite llegó el día que Sofía metió a sus padres en mi casa, y estoy agradecida por eso, porque me obligó a despertar, a recordar quién soy. Juan no me escribe tanto ahora. Sus mensajes son pocos, secos, como si no supiera qué decir. «Mamá, nos mudamos a un piso pequeño», dijo uno. «Miguel pregunta por ti», dijo otro. Respondo siempre lo mismo. «Me alegro de que estén bien. Iré a ver a Miguel pronto, porque lo quiero, claro que sí. Es mi nieto, y siempre lo será. Pero mi amor por él no significa que tenga que volver a esa vida, a ese papel de madre que da todo y no recibe nada a cambio. Juan y Sofía tendrán que encontrar su camino, como yo encontré el mío. Si aprenden algo de esto, bien. Si no, no es mi problema». Una noche, después de una cena ligera, me senté en el sofá y abrí un álbum de fotos viejo, de esos que guardas porque sabes que algún día querrás mirar atrás. Encontré una foto que me paró el corazón. Yo, joven, sosteniendo a Juan recién nacido, con una sonrisa tan grande que parecía que el mundo entero cabía en mis brazos. Mis ojos brillaban, llenos de una esperanza pura, de esa que solo tienes cuando crees que todo va a salir bien. Miré esa foto un buen rato, acariciando el papel con los dedos. «Hiciste lo mejor que pudiste», susurré, como si le hablara a esa versión joven de mí misma. «Ahora está bien soltar». Cerré el álbum, me envolví en una manta y miré por la ventana, donde el atardecer pintaba el cielo como un cuadro. Lucía, mi amiga, vino a visitarme al día siguiente. Trajo un pastel de almendras que había hecho ella misma, y nos sentamos a charlar en el balcón, con Manolo, su gato, ronroneando en su regazo. «Carmen, tienes un brillo diferente», me dijo, entre sorbo y sorbo de café. «Como si hubieras encontrado algo que habías perdido».
Sonreí sin decir mucho. No hacía falta explicarlo. Lo que había encontrado era a mí misma, y eso era más que suficiente. Pienso en Sofía a veces, no con rencor, sino con una especie de curiosidad. ¿Qué hará ahora? Sin su gran plan, sin la casa que pensaba que le pertenecía. Seguro que sigue peleando, buscando a quién culpar porque así es ella. Pero ya no es mi guerra. Mi guerra terminó el día que cerré esa puerta en Cádiz. El día que decidí que mi vida valía más que sus juegos. Y Juan, mi Juan, quizás algún día entienda lo que perdió. No solo la casa, sino el respeto que nunca supo darme. O quizás no. Eso ya no me quita el sueño. La felicidad, he aprendido, no es cuántas personas tienes a tu lado, no es cuántos te llaman familia. Es dejar de empequeñecerte por los que no saben verte. Es levantarte cada mañana sabiendo que el día es tuyo, que puedes pintarlo con los colores que quieras. Y aquí, en mi pisito de Cádiz, con el mar susurrando y el sol calentándome la cara, estoy pintando mi vida de nuevo. Y esta vez, nadie va a decirme cómo hacerlo. Cada mañana, cuando abro las cortinas de mi pisito en Cádiz, el mar me saluda como un viejo amigo. La luz del sol se cuela por las ventanas, baila en las paredes y me recuerda que estoy exactamente donde debo estar. Han pasado meses desde que vendí la casa de Sevilla, desde que cerré la puerta a Sofía y Juan, desde que decidí que mi vida no iba a ser más un apéndice de la de ellos. Y en estos meses he aprendido más sobre mí misma que en todos los años que pasé sacrificándome por los demás. No es que haya cambiado, no del todo. Sigo siendo Carmen Morales, la misma que enseñaba arte a adolescentes revoltosos, la que reía con Antonio bajo las estrellas, la que crió a Juan con todo el amor que tenía. Pero ahora soy una Carmen que no se dobla, que no se calla, que no deja que otros le digan cuánto vale. Mi vida ahora es sencilla, pero llena. Me despierto temprano, preparo un café fuerte, de esos que te despiertan el alma, y salgo a caminar por la playa. La arena fría bajo mis pies, el sonido de las olas, el olor a sal. Todo eso es como un abrazo que no pide nada a cambio. A veces me llevo mi cuaderno de dibujo y me siento en un banco, intentando capturar el movimiento del mar o la curva de una gaviota en el cielo. No soy Picasso, pero no importa. Pinto para mí, para esa parte de mi corazón que siempre quiso crear sin que nadie la juzgara. Luego, voy al centro cultural, donde mis clases de pintura al óleo se han convertido en mi pequeño ritual. Mis compañeros, casi todos jubilados como yo, son una mezcla de risas y quejas, pero me hacen sentir parte de algo, de un mundo que no depende de mi rol como madre o abuela. Sofía se quedó sin palabras, algo raro en ella. Me dio una última mirada, llena de rabia y algo más, quizás miedo, y se dio la vuelta. Subió al coche y cerró la puerta con un portazo que hizo temblar las ventanas. Juan se quedó un segundo, más, mirándome como si quisiera decir algo, pero no encontró las palabras. Al final bajó la cabeza y se metió en el coche con ella. El motor rugió, los neumáticos chirriaron contra el asfalto y se fueron, dejando solo el eco de su furia. No miré atrás. Cerré la puerta de mi piso y me apoyé contra ella, dejando que el silencio me envolviera. El mar susurraba afuera, y por un momento solo escuché eso, el ritmo tranquilo de las olas. No sentí tristeza, ni siquiera una pizca de culpa. Lo que sentí fue algo diferente, algo que no había sentido en años. Libertad. No era solo que les había dicho la verdad, que les había puesto un límite. Era que, por fin, me estaba liberando de ellos, de sus expectativas, de su manera de verme como un recurso en lugar de una persona. Ese sobre no era solo un aviso legal. Era mi manera de decir: Carmen Morales no se rinde, no se calla, no se deja pisar.
Después de que se fueron, me hice un té de manzanilla y me senté en el balcón, mirando el mar. La brisa me acariciaba la cara y por primera vez en mucho tiempo sonreí de verdad, no por ellos, no por nadie más, sino por mí. Sabía que no volverían a molestarme, no después de esto. Y si lo hacían, estarían lidiando con una Carmen que ya no era la misma. Había cruzado una línea, no hacia la venganza, sino hacia algo mejor. Mi propia vida, la que me merecía, y nadie, ni Sofía, ni Juan, ni nadie, iba a quitármela otra vez. La venta de la casa se cerró unos días después de ese enfrentamiento en mi puerta. Los nuevos dueños, una pareja joven con sueños grandes, firmaron los papeles, y la casa, de Sevilla, la que Antonio y yo construimos con tanto amor, pasó a ser parte de su historia. No sentí tristeza, ni siquiera un pellizco de nostalgia. Lo que sentí fue un alivio tan profundo que parecía que me habían quitado una piedra del pecho. Sofía y Juan tuvieron que desalojar, y no fue fácil para ellos. Paqui, la vecina chismosa, me mantuvo al día con todos los detalles, como si fuera una telenovela. «Carmen, tendrías que haberlos visto», me dijo por teléfono, con esa voz que rebosaba de cotilleo. Sofía gritando a los de la mudanza, diciendo que tuvieran cuidado con sus cosas, que si sus cremas, que si su ropa. Juan estaba sentado, en la acera, con cara de perdido, rodeado de cajas a medio cerrar. Y los padres de ella, pobrecitos, intentando empaquetar unas sillas viejas, con cara de no saber a dónde ir. Según Paqui, encontraron un piso pequeño en las afueras, un sitio apretado, sin ascensor, de esos que te hacen sudar solo de pensar en subir las escaleras. No era el sueño de Sofía, eso seguro. Tuvieron que cancelar las clases de música, de Miguel, y las facturas seguían apretándoles el cuello. Sofía y Juan peleaban más que nunca. Ella le echaba la culpa de todo. Decía que él no había sabido manejar a su madre, que por eso estaban así. Luego se quejaba de sus propios padres, diciendo que eran un estorbo, que su comida sosa y sus horarios estrictos la estaban volviendo loca. Y Juan, bueno, Juan no decía mucho. Paqui me contó que una vez lo oyó murmurar: «Todo esto es porque no quisimos escuchar». Pero ya era tarde para arrepentimientos. Yo, mientras tanto, estaba en Cádiz, viviendo mi vida como no lo había hecho en años. Mi pisito, ese que compré con Antonio cuando aún éramos maestros, se convirtió en mi refugio de verdad. La empresa de limpieza lo había dejado impecable, y yo me encargué de ponerlo a mi gusto. Abrí todas las ventanas para que entrara la brisa del mar. Colgué cortinas nuevas. Puse la foto de Antonio en la mesita de noche, donde siempre había estado. La orquídea que Sofía había arrinconado la coloqué en el balcón, donde el sol la hacía brillar. Cada pequeño gesto, cada cambio, era como reclamar un pedazo de mí misma, de la Carmen que había dejado que otros manejaran por demasiado tiempo. Me apunté a clases de pintura al óleo en el Centro Cultural, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Los pinceles, los colores, el olor a trementina. Todo me hacía sentir viva. Quedaba con amigas jubiladas, como Lucía, una viuda que vivía con un gato rescatado al que llamó Manolo. Caminábamos por la playa al amanecer. Tomábamos café en 1910. La plaza. Charlábamos de todo y nada. Lucía siempre decía: «Carmen, caminas como si todavía tuvieras sitios importantes a los que ir». Y tenía razón, los tenía. Mi vida, que antes parecía girar alrededor de Juan, Sofía y Miguel, ahora era mía, llena de planes, de pequeños momentos que me hacían sonreír. Por las noches me hacía un té de manzanilla, me sentaba en el Milopsmasters balcón con un libro, o ponía una película antigua, de esas que Antonio y yo veíamos juntos. Dormía mejor que nunca. El insomnio, ese que me había atormentado durante años,
Se fue sin despedirse. Y el nudo en el pecho, ese que sentía cada vez que Sofía me miraba con desprecio o Juan se callaba, también se deshizo. Era como si, al soltar la casa, hubiera soltado también todo el peso que llevaba encima. Juan me escribía de vez en cuando mensajes cortos, tímidos. «Mamá, ¿estás bien? ¿Cuándo vendrás a vernos?» Al principio los mensajes eran frecuentes, como si esperara que yo cambiara de opinión, que volviera a Sevilla a rescatarlos. Pero yo respondía siempre lo mismo, con calma, sin dar pie a más. «Estoy bien en mi casa. Cuida de Miguel». Poco a poco, los mensajes se hicieron más espaciados, hasta que solo llegaban en fechas señaladas, como un «Feliz Navidad, mamá», o un «¿Cómo estás de salud?». No me molestaba. Había aprendido que la felicidad en la vejez no es ver a tus hijos felices, como solía creer. La felicidad es tener tu dinero en el bolsillo, paz en el corazón, silencio en los oídos y, sobre todo, libertad de quienes piensan que te poseen. Sofía, por su parte, no se rindió tan fácil. Al principio mandó a Juan a intentar convencerme, con esa cara de cordero degollado que él sabe poner. Cuando vio que no funcionaba, ella misma me llamó. Su voz era puro caramelo, de esa que usa cuando quiere algo. «Carmen, estamos preocupados por ti, viviendo sola. Miguel te echa de menos todos los días». Respondí con un «me mache» y nada más. Luego cambió el tono, dejando salir un poco de impaciencia. «Desde que mis padres vinieron, los gastos se han disparado. Cuando estabas aquí, ayudabas. Pero ahora estás tan tranquila y nosotros aquí, lidiando con todo». Ahí estaba la verdad detrás de su máscara. Quería mi dinero. «Pues hagan un presupuesto», dije, seca. Silencio. No esperaba eso. Tartamudeó y al final soltó. «Carmen, tienes una buena pensión, ¿no? Solo por ahora, ¿nos puedes ayudar? Somos familia, deberíamos apoyarnos». Repetí la palabra, despacio, dejando que el sarcasmo flotara. «¿Familia? ¿El día que metiste a tus padres en mi casa? ¿Quién me sacó de mi cuarto y dijo que era por su salud? Nadie habló de familia entonces». No la dejé seguir. «Mi pensión es mía, Sofía. La gané con mi trabajo, mis sacrificios. Ustedes decidieron meter a tus padres en mi casa. Ahora lidien con eso. No esperen que yo pague la cuenta». Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, con una sonrisa pequeña, no de alegría, sino de satisfacción. Por fin estaba diciendo no, y lo decía en serio. Después de eso, Sofía intentó otro truco. Empezaron a llegar llamadas de parientes lejanos, todos con el mismo guión. Primero fue la tía de Juan, con tono de sermón. «Carmen, ¿qué te pasa? Me han dicho que te fuiste. ¿Cómo dejas a tu hijo así? Deberías ser la adulta, no pelear con tu nuera». Luego mi sobrina Ana, más suave. «Tía, Juan me contó. Sofía habrá metido la pata, pero no te lo tomes tan a pecho. Habla con ellos». Todos repetían la misma canción. Yo era la difícil, la egoísta, la que debía ceder. Al principio, sentí un nudo en el pecho, pero luego me reí, una risa amarga. Todos habían oído la versión de Sofía, y ninguno me preguntó qué pasó de verdad. No querían la verdad, querían que la madre hiciera lo que las madres siempre hacen: callarse, perdonar, volver. A los que parecían preocupados de verdad les dije: «Gracias por llamar. Estoy bien, solo necesitaba mi espacio». Pero a los que claramente seguían el libreto de Sofía, no me contuve. ¿Que ella lo tiene difícil? ¿Y yo qué? Un paseo.
Ella quiso cuidar a sus padres. Bien, pero usó mi casa, mi cuarto. Y ahora quiere mi dinero. Si tan santa es, que alguien más le pague las facturas. Después de unas cuantas respuestas así, las llamadas pararon. El coro de mediadores se quedó sin voz. Sofía había perdido esa batalla. Y yo, por primera vez, sentí que estaba ganando la guerra. Han pasado semanas desde que la casa de Sevilla cambió de manos, y mi vida en Cádiz se ha asentado en una calma que no sabía que podía existir. A veces me siento en el balcón de mi pisito, con una taza de té de manzanilla en las manos, mirando cómo el sol se hunde en el mar, pintando el cielo de naranjas y rosas. Esos momentos son míos, solo míos, y cada uno de ellos me recuerda que tomé la decisión correcta. No fue fácil, no voy a mentir. Vender la casa, enfrentarme a Juan, decirle no a Sofía. Todo eso requirió más fuerza de la que pensé que tenía. Pero ahora, mirando atrás, veo que no fue solo por la casa, no fue solo por el dinero. Fue por mí, por recuperar a la Carmen que había dejado que otros empujaran a un rincón. La casa estaba a mi nombre, solo a mi nombre. Ni hipoteca, ni copropietarios, ni nada que le diera a Sofía o Juan el menor derecho sobre ella. Antonio y yo la pagamos céntimo a céntimo, con noches sin dormir, con ahorros que juntábamos como si fueran tesoros. Ese título era mi arma, mi verdad, y ahora iba a usarla. Tomás trabajó rápido. En un par de días tenía el contrato de autorización listo. Fui a su despacho, un sitio pequeño en el centro de Cádiz, lleno de carpetas y olor a papel viejo. Me puso el documento delante y lo leí con calma, línea por línea. No había dudas, no había trucos. Firmé, letra por letra, sin que me temblara la mano. «Legalmente tienes todo el derecho», dijo Tomás, guardando los papeles. «Nadie puede impedirlo. Eres la única dueña», asentí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí un alivio que me llenó el pecho, como si hubiera soltado un nudo que llevaba años apretándome. Esa misma tarde, Tomás y yo fuimos a la oficina de gestión de propiedades en Sevilla. Llevé mi DNI, la escritura de la casa y una carta oficial que él había redactado. «Quiero las llaves de repuesto», dije al gestor, una mujer con gafas grandes que me miró con curiosidad. «Y quiero sacar a Juan Morales y Sofía Gómez de la lista de ocupantes». Ella revisó los documentos, alzó una ceja y preguntó: «¿Ellos saben que vas a vender la casa?» Sonreí, apenas. «Lo sabrán muy pronto». No era una cortesía decírselo, era mi derecho guardármelo. La mujer asintió, me dio las llaves y actualizó los registros. Salí de ahí con una sensación de victoria, pequeña pero sólida, como cuando pones el último ladrillo en un muro que nadie puede derribar. Esa noche contacté a una inmobiliaria de confianza que me recomendó una amiga. La agente, una mujer llamada Marta, era de esas que van al grano, sin rodeos. Le expliqué la situación, y cuando supo que la casa estaba libre de deudas y que yo era la única dueña, sus ojos brillaron. «Esto se vende en un suspiro», dijo, tomando notas. «Dame 2 días para fotos, video y ponerla en el mercado». «Que sea rápido», le dije, «sin cabos sueltos». Ella sonrió como si le gustara mi estilo. En 48 horas, todo estaba listo. Fotos profesionales, un video que hacía que la casa pareciera un palacio y el anuncio publicado en todas las plataformas. «No estará más de 1 mes en el mercado», me aseguró Marta. «Perfecto», respondí, y supe que estaba haciendo lo correcto. 9 días después, llegó el primer interesado. Era un sábado por la tarde, de esos soleados que llenan Sevilla de vida. Marta llevó a una pareja joven, primerizos en eso de comprar casa, llenos de ilusión.
Entraron a la casa, la misma donde yo había reído, llorado y soñado con Antonio, y la miraron como si fuera el comienzo de su propia historia. Sofía estaba en casa ese día. Al principio se quedó rondando por el pasillo, con los brazos cruzados, mirando con desconfianza. Seguro pensó que eran amigos de los vecinos, una visita cualquiera. Pero entonces oyó a Marta hablar en la cocina, con ese tono alegre de quien sabe que tiene un tesoro en las manos. «Esta propiedad está en una ubicación de primera, sin deudas, totalmente pagada, dueña muy motivada, ideal para una familia joven». El rostro de Sofía cambió en un segundo. Paqui, la vecina chismosa, me lo contó todo después, con lujo de detalles. «Carmen, tendrías que haberla visto. Se puso blanca, luego roja y al final casi verde de la rabia». Sofía irrumpió en el salón, plantándose en medio como si fuera la reina del lugar. «¿Quiénes son ustedes? ¿Quién les dio permiso para entrar aquí?», gritó con los ojos echando chispas. Marta, que no se inmuta por nada, sacó el contrato de autorización y respondió: «Tranquila. Estamos aquí por orden de Carmen Morales, la única dueña registrada. Tenemos las llaves y la gestión ha verificado el acceso». Sofía no sé, lo esperaba. Balbuceó algo, pero Marta siguió, imperturbable. «El título está limpio. No hay alquiler ni ocupantes legales. Es una visita estándar». Sofía perdió los papeles, sacó el móvil y marcó a Juan, gritando mientras caminaba en círculos. La pareja joven, pobrecitos, no sabía dónde meterse. La mujer le susurró a Marta: «¿Todo está bien?». Y Marta, como la profesional que es, asintió: «Todo en orden. La venta es legítima». Mientras tanto, los vecinos empezaban a asomarse, siempre listos para el cotilleo. «Carmen está vendiendo la casa», se susurraba de balcón en balcón. Paqui hasta grabó un vídeo corto y me lo mandó. Ahí estaba Sofía, dando zancadas, furiosa, mientras la pareja miraba todo con cara de susto. Sofía llamó a la policía, convencida de que podía parar el asunto. Cuando llegaron los agentes, Marta les mostró los documentos, y yo, aunque no estaba ahí, ya había hablado con Tomás para que todo estuviera en regla. Un policía, con cara de aburrido, miró la escritura y dijo: «Esto es propiedad privada. La dueña tiene derecho a vender. No hay contrato de alquiler. No están en el título. No hay nada que hacer». Sofía se quedó muda, con el móvil todavía en la mano, como si no pudiera creer lo que oía. Según Paqui, su cara era un poema. Pura rabia mezclada con pánico. Esa misma noche, envié un aviso formal a través de Tomás. Era corto, directo, sin rodeos. «La propiedad ha sido puesta en venta. Todos los ocupantes sin título deben desalojar en un plazo de 2 semanas. De no cumplirse, se procederá al desalojo legal». No fui yo quien lo entregó. Lo mandé por correo certificado. No quería ver sus caras, no quería escuchar sus excusas. Esto no era una pelea, no era un drama. Era una consecuencia, pura y simple. Ellos me habían echado de mi cuarto, me habían tratado como un trasto. Ahora yo les estaba mostrando la puerta, y no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Una semana antes de que se cerrara la venta de la casa, Sofía y Juan vinieron a buscarme a Cádiz. No avisaron, no llamaron antes. Solo tocaron el timbre de mi piso una mañana soleada, de esas en que el mar brilla como si estuviera hecho de cristal. Abrí la puerta y ahí estaban, al pie de las escaleras, como 2 sombras fuera de lugar. Juan, con la cara demacrada, los hombros hundidos, parecía que no había dormido en días. Sofía, escondida detrás de unas gafas de sol enormes, tenía los labios apretados, como si estuviera conteniendo algo que no quería soltar. «Mamá, ¿podemos hablar?», dijo Juan, con una voz suave, casi infantil,
como si esperara un regaño. No los invité a pasar. Me quedé en la puerta, con la mano en el pomo, marcando un límite que no iba a dejarles cruzar. Había aprendido que con ellos cualquier gesto de amabilidad se convertía en una puerta para que volvieran a pisotearme. Sofía se quitó las gafas, dejando ver unos ojos rojos, hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. Su voz salió temblorosa, rota, pero yo ya conocía sus trucos. «Carmen, no tenemos a dónde ir», dijo casi susurrando. «Nos equivocamos, vale, lo admito. Pero piensa en Miguel. Está acostumbrado a esa casa. Es su hogar. Por favor, déjanos. Quedarnos, aunque sea por él. Es un niño, necesita estabilidad». Dejó caer 2 lágrimas grandes, perfectamente calculadas, y bajó la mirada, como si estuviera arrepentida. Hace unos meses, tal vez me habría conmovido. Esa Sofía, con su cara de víctima, habría tocado alguna fibra en mí. Esa parte de madre que siempre quiere arreglar las cosas. Pero ya no. Había visto demasiado. Había sentido demasiado. Esas lágrimas no eran de remordimiento, eran de desesperación porque su plan se le había ido de las manos. Los miré a los dos, sin moverme, sin soltar el pomo de la puerta. «Son adultos», dije con una voz calma pero firme, como el acero. «No me digan que no pueden encontrar un alquiler. Esto no es por Miguel, es por ustedes, que no quieren enfrentar lo que hicieron». Sofía apretó los labios y vi cómo su máscara empezaba a resquebrajarse. «¿Tan cruel vas a ser?», soltó con un hilo de rabia que no pudo contener. La miré fijo, sin parpadear, y respondí. «¿Cruel? ¿Fue cruel cuando metiste a tus padres en mi casa sin preguntarme? ¿Cuando me echaste de mi cuarto y metiste mis cosas en un rincón como si fueran basura?» Mi voz no tembló, no se quebró. Cada palabra salió clara, cortante, como si estuviera tallando algo en piedra. Juan, que hasta ese momento había estado callado, dio un paso adelante, con las manos abiertas, como si quisiera calmar las cosas. «Mamá, tú siempre decías que lo único que querías era vernos felices, estar juntos», murmuró, con esa voz suya que todavía sonaba a niño perdido. Asentí, lenta, sin apartar los ojos de él. «Lo dije, Juan. Pero ahora juntos no me incluye a mí. Lo que buscan no es una madre. Es una criada, un banco, un plan B. Y esos papeles se acabaron». Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran, que pesaran. Luego saqué un sobre del bolsillo, uno que había preparado con Tomás. «Esto es el aviso formal», dije tendiéndoselo. «La venta de la casa está cerrada. El título ya está con los nuevos dueños. Tienen 5 días para desalojar. Si no, los compradores pedirán un desalojo forzoso». Juan tomó el sobre con manos temblorosas, mirándolo como si fuera una sentencia de muerte. Sofía, en cambio, explotó. «¡Eres cruel!», gritó con la voz aguda, casi chillona. «Espera y verás. Cuando estés vieja, enferma, sola, ¿quién va a estar ahí para ti?». Sus palabras intentaban herirme, pero rebotaron como si yo fuera de piedra. La miré, tranquila, y respondí. «Prefiero envejecer sola que vivir rodeada de una familia que me usa hasta dejarme vacía». Hice una pausa, y luego añadí, casi en un susurro. «No te preocupes por mí. Ya he hecho todos mis planes para la jubilación». No dije más. No hacía falta. Mis palabras eran un punto final, y ellos lo sabían. Juan entró un momento después, titubeando en la puerta como un niño regañado. «Mamá, por favor, no lo tomes a mal. Sofía no quiso ofenderte». Su voz temblaba, casi suplicante, pero no lo miré. Seguí ordenando mis cosas,
aunque en realidad solo estaba moviéndolas de un lado a otro para no quedarme quieta. «No hace falta que expliques», dije tranquila. «Lo entiendo». Y lo entendía, claro que sí. Entendía que Sofía había planeado cada paso, que me había echado de mi propio espacio con una sonrisa, que me veía como una molestia que podía arrinconar. Y entendía que Juan, mi hijo, el que una vez me miraba como si yo fuera su mundo, no iba a levantar un dedo por mí. No dijo lo que necesitaba escuchar. «Mamá, esta es tu casa. No te pueden tratar así». Ese silencio suyo fue el verdadero golpe, más duro que cualquier palabra de Sofía. En ese momento, algo dentro de mí se apagó, se congeló. No es que no supiera pelear, no es que no tuviera fuerza. Soy Carmen Morales. He lidiado con aulas llenas de adolescentes, con facturas que no cuadraban, con la muerte de mi marido. Sé plantarme. Pero en ese instante no quise luchar, no porque no pudiera, sino porque me di cuenta de que no valía la pena. Cuando tu propio hijo te mira y no puede defenderte, cuando te das cuenta de que para él eres secundaria, algo en tu corazón muere un poco. Y con ese pedazo se va también la voluntad de pelear por un lugar que ya no te pertenece. La mayor distancia en el mundo no es la muerte, es estar frente a tu hijo y que no pueda decir, «Mamá, tú importas». Ese dolor no se grita, no se llora. Se guarda, se convierte en una chispa fría, en una claridad que te cambia. Decidí que no iba a pelear, pero tampoco iba a rendirme. Iba a actuar, a mi manera, en silencio, como siempre he hecho las cosas importantes. Ese día, mientras Sofía y sus padres se reían en el salón, mientras Juan se escondía en su cobardía, empecé a trazar mi plan. No iba a ser una guerra, de gritos, sino una de decisiones, de pasos firmes que ellos no verían venir. Me senté en la cama, junto a la foto rota, y respiré hondo otra vez. «Carmen», me dije, «tú no eres esto. No eres un trasto que se arrincona. Esta casa es tuya, y tu vida también». En ese momento supe lo que tenía que hacer. No era solo salir de ese cuarto, de esa casa. Era salir de una vida en la que me había dejado empequeñecer. Afuera, oía a Sofía hablar de macetas y cortinas, como si ya fuera la dueña de todo. Pero ella no sabía que yo ya había dado el primer paso para recuperar lo que era mío, y no iba a parar hasta terminar. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas empezaran a desmoronarse para Sofía y Juan. Sin mí allí para pagar las facturas, cuidar a Miguel o mantener la casa en orden, su mundo perfecto, ese que habían construido sobre mis espaldas, comenzó a tambalearse. Me lo imaginaba, claro, pero verlo suceder fue otra cosa. Yo ya estaba en Cádiz, instalada en mi pisito, con las ventanas abiertas para que entrara la brisa del mar, mientras ellos, en Sevilla, empezaban a sentir el peso de sus decisiones. No me alegré. No soy de esas que se regodean en el mal ajeno, pero tampoco voy a mentir. Sentí una especie de justicia silenciosa, como cuando el universo pone las cosas en su sitio, sin que tú tengas que mover un dedo. Sofía seguía gastando como si el dinero lloviera del cielo. Bolsos de marca, citas en el salón de belleza, clases de yoga con un monitor personal que costaban un ojo de la cara. Pero ahora, sin mi pensión para tapar los agujeros, las facturas se acumulaban como platos sucios en el fregadero. Y luego estaba el tema de sus padres, los que ella había traído con tanta alegría a mi casa. Resulta que no eran la compañía fácil que ella esperaba. Eran estrictos, de esos que tienen un horario para todo. Levantarse al amanecer, comer comida sosa que parecía de hospital, acostarse temprano. No soportaban el ruido de la tele a todo volumen que Sofía ponía por las noches para ver sus realities. Su padre, con ese reuma que tanto mencionaban,
Se paseaba por el pasillo desde las 6 de la mañana, arrastrando los pies, haciendo un ruido que volvía loca a Sofía. Su madre no paraba de quejarse de los gastos, los bolsos caros, los pedidos de comida rápida, las botellas de vino que Sofía compraba como si fueran agua. «Esto es un derroche», decía. Y Sofía ponía los ojos en blanco, como si estuviera lidiando con un par de niños pesados. Al principio Sofía se mordió la lengua, supongo que por no armar un escándalo. Pero la paciencia no es su fuerte, y pronto empezó a soltar chispas. «Vinieron a quedarse o a volverme loca», gritó una noche, tan alto que los vecinos lo oyeron todo. Lo sé porque una amiga del barrio, Paqui, me lo contó después, con ese tono de chisme que tienen las vecinas cuando hay drama. «Carmen, esa chica está que trina», me dijo por teléfono. «Se queja de sus padres, de Juan, de todo. Dice que la casa es un manicomio». Me lo imaginé. Sofía, con su manicura perfecta, paseándose furiosa por el salón, mientras sus padres la miraban con cara de no entender nada. Y Juan, como siempre, en medio, sin saber qué hacer, callado, dejando que el fuego ardiera a su alrededor. Las peleas no se quedaron solo con los padres de Sofía. Ella y Juan también empezaron a chocar. Y fuerte. Sofía le echaba la culpa de todo. De que no ganaba suficiente. De que no controlaba la situación. De que la casa estaba patas arriba desde que yo me fui. «Esto es un desastre por tu culpa», le gritaba según Paqui, que tenía el oído pegado a la pared como si fuera una novela. Juan no era de los que responden gritando, pero el estrés lo estaba comiendo vivo. Empezó a dormir mal, a llegar tarde al trabajo, a olvidarse de cosas. Y las deudas. ¡Ay, las deudas! Sin mi pensión para cubrir los gastos, las tarjetas de crédito empezaron a acumularse. Y los avisos del banco llegaban como cartas de amor no deseadas. Una noche, Juan apareció en mi puerta en Cádiz. No avisó, no llamó antes. Solo tocó el timbre. Y cuando abrí, ahí estaba, hecho un desastre. Ojeras como pozos, el pelo revuelto, la camiseta arrugada como si la hubiera sacado del cesto de la ropa sucia. «Mamá», dijo con una voz que apenas salía, «no puedo más». Se dejó caer en el sofá de mi sala, como si llevara días sin sentarse. Me miró con esos ojos que todavía recordaban al niño que crié, pero ahora estaban apagados, cansados, llenos de algo que parecía derrota. «Todo se está cayendo a pedazos», murmuró, y entonces lo soltó todo, como si se hubiera roto una presa. El mal genio de Sofía, las quejas de sus padres, las facturas que no podían pagar, el estrés que no lo dejaba dormir. «Mamá, ¿puedes volver? Aunque sea por un tiempo para ayudarnos. O, no sé, prestar algo. Estamos hundidos». Por un segundo, sentí una punzada. Ese instinto de madre que nunca se va del todo. Era mi hijo, el que cargué en brazos, el que me hacía dibujos torcidos para el Día de la Madre. Pero esa punzada duró poco. La aplastó un dolor más profundo, más frío, uno que había crecido en mí desde el día que me echaron de mi cuarto. Me senté frente a él, le pasé un vaso de agua y lo miré fijo, sin parpadear. «Juan», dije con una voz tranquila pero firme como una roca, «tú elegiste esta vida. Cuando Sofía trajo a sus padres a mi casa, cuando me empujó al cuarto, de invitados como si fuera un trasto, tú no dijiste nada, ni una palabra. Elegiste callarte, y ahora tienes que elegir cómo lidiar con las consecuencias». Hizo una mueca, como si mis palabras fueran un golpe, pero no aparté la mirada. «Mi dinero es mío», seguí, sin alzar la voz. «Lo que gané, lo que ahorré, es para mí, no para tapar los agujeros de tus decisiones.
Vete a casa y dile a tu mujer que no espere ni un céntimo más de mí. Se quedó quieto, con el vaso en la mano, la cabeza gacha, como si el suelo fuera lo único que podía mirar. No dijo nada, no protestó, no suplicó, solo asintió, apenas, y se levantó. Lo vi salir, con los hombros hundidos, y cuando cerré la puerta, sentí un peso en el pecho, pero también algo más. Claridad. Por primera vez en mucho tiempo, supe que había hecho lo correcto. No fue fácil decir esas palabras. No voy a mentir. Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien, como cuando era pequeño y se caía de la bicicleta, pero no podía. No después de todo. Juan no era un niño. Era un hombre adulto que había elegido quedarse de brazos cruzados mientras su mujer me humillaba. Y Sofía, ella había jugado sus cartas pensando que yo siempre estaría ahí, como un cajero automático que nunca se apaga. Pero ese cajero había cerrado, y para siempre. Después de que Juan se fue, me quedé un rato apoyada contra la puerta, dejando que el silencio de mi piso en Cádiz me envolviera. Afuera, el mar susurraba, y la brisa traía ese olor salado que siempre me calma. No sentí tristeza, no sentí culpa. Sentí algo nuevo, algo fuerte. No era solo que me había plantado ante Juan, era que, por fin, estaba empezando a plantarme ante mí misma, ante la vida que había dejado que otros manejaran por mí. Y eso era solo el comienzo. Después de esa noche en que Juan vino a suplicarme, supe que no había vuelta atrás. No era solo que me había plantado ante él, era que por primera vez sentía que estaba tomando las riendas de mi vida. No iba a dejar que me pisotearan más, ni Sofía con sus sonrisas falsas, ni Juan con su silencio cobarde. La casa de Sevilla, esa que Antonio y yo construimos con tanto esfuerzo, no iba a ser el escenario de su circo. Así que al día siguiente, con la cabeza clara y el café humeando en la mesa, llamé a Tomás, mi abogado. «Tomás, ya está decidido. Quiero vender la casa de Sevilla. Y quiero que sea rápido». Su voz, siempre calmada, respondió. «Carmen, dame unos días para preparar los papeles. ¿Estás segura?» «Más segura que nunca», dije. Y colgué con una sensación que no había sentido en años. Poder. No el poder de gritar o pelear, sino el de saber que yo tenía el control. La casa de Sevilla no es un palacio. Tiene 3 dormitorios, nada más. Uno para Juan y Sofía, otro para Miguel y el mío. ¿Dónde pensaba meter a 2 personas más? Cada uno con sus manías, sus horarios, sus costumbres. Ya vivir con 3 generaciones bajo el mismo tejado era un malabar, con Miguel corriendo por ahí, gritando, y yo intentando mantener todo en orden. Añadir 2 adultos más, con sus necesidades, sus rutinas, iba a ser como meter un elefante en una cacharrería. Intenté ser diplomática. No quería sonar como la suegra gruñona. «Sofía, entiendo que te preocupes por tus padres, de verdad. Pero aquí estamos justos de espacio. ¿Dónde dormirían? Ellos están acostumbrados a otra vida, a su tranquilidad. Y Miguel es un torbellino. Podría ser incómodo para ellos». Ella me miró con una sonrisa pequeña, de esas que no llegan a los ojos, y volvió a su plato, como si no hubiera dicho nada. «Vale, Carmen, tienes razón», dijo, y cambió de tema. Pensé que la idea se había quedado en el aire, que no iba a insistir. Qué equivocada estaba. El día que todo cambió, yo venía de mi clase de escritura en el Centro Cultural, un taller que me había apuntado para mantener la cabeza ocupada. Había pasado por el mercado, cargada con bolsas de tomates, pimientos, un poco de pescado fresco. Quería hacer un buen guiso, algo rico, de esos que llenan la casa de olor y hacen que todos se sienten a la mesa con una sonrisa. Abrí la puerta de la casa y me quedé helada.
En la entrada había un montón de maletas grandes, de esas que parecen de mudanza, no de una visita corta. Desde el salón me llegó un ruido de risas, voces desconocidas que llenaban el aire con una presencia que no era la mía, como si la casa ya tuviera nuevos dueños. Me quité los zapatos, dejé las bolsas en el suelo y avancé, con el corazón latiéndome fuerte, aunque no sabía por qué. Allí estaban, tirados en el sofá como si fueran los reyes del lugar, 2 personas que apenas reconocí. El hombre, con el pelo canoso y la piel curtida por el sol, como si hubiera pasado la vida trabajando al aire libre. La mujer, con un vestido de flores desvaído y una mirada que mezclaba curiosidad con cautela. Eran los padres de Sofía. Los había visto una sola vez, en la boda de Juan, hace años. No me saludaron, solo me echaron un vistazo rápido, como si estuvieran evaluando la casa, no a mí. Antes de que pudiera decir nada, Sofía salió del dormitorio principal como un torbellino, con una sonrisa tan grande que parecía ensayada en un espejo. Me tomó del brazo como si fuera la anfitriona de una fiesta. «Carmen, ya llegaste. Ven, ven, saluda a mis padres. Va a ser tan bonito tener a toda la familia junta bajo el mismo tejado». Su voz era puro azúcar, pero sus ojos brillaban con algo más, algo que me puso los pelos de punta. Y entonces, como si fuera una idea que se le acababa de ocurrir, añadió con un tono de falsa preocupación. «Ya he movido tus cosas al cuarto, de invitados. Pensamos que mis padres podían quedarse en el dormitorio principal. Son muy sensibles al ruido, ¿sabes? Y ese cuarto es más tranquilo. Además, tiene el balcón grande, con tanto sol. Es perfecto para su salud. Les vendrá genial». No era una pregunta, no era una sugerencia, era una orden, disfrazada de amabilidad. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero uno de esos que no te tumban, solo te dejan sin aire. No la miré a ella. Mis ojos se fueron solos al dormitorio principal, cuya puerta estaba entrecerrada. Vi el borde de mi tocador, el que llevaba usando más de 10 años, ahora cubierto de trastos que no eran míos. Un joyero de plástico, frascos de crema, una lámpara fea que parecía comprada en un bazar. Mis plantas, las que regaba con tanto cariño, estaban arrinconadas en un rincón, como si fueran estorbos. En su lugar, una maceta de plástico horrible, sin vida, ocupaba el centro de la escena. Luego miré hacia el cuarto de invitados, donde supuestamente habían llevado mis cosas. Era un desastre. Mis libros, los álbumes de fotos, los recuerdos de Antonio, todo amontonado como si fueran trastos que nadie quiere, cosas que se tiran al trastero para olvidarlas. Mi ropa estaba tirada en la cama, sin orden, como si alguien la hubiera arrojado sin cuidado. La silla de mimbre de Antonio, esa que él tanto quería, estaba aplastada contra la pared, a punto de romperse. Todo lo que yo era, todo lo que había construido en esa casa, reducido a basura, empujado a un lado, reemplazado. Sentí un frío que me subió desde los pies hasta la cabeza, como si me hubieran echado un cubo de agua helada, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí empezó a arder. Una rabia lenta, profunda, como un fuego que se enciende poco a poco, pero no se apaga. Juan estaba detrás de Sofía, mirando al suelo, nervioso, frotándose las manos como si no supiera qué hacer con ellas. Abrió la boca un par de veces, como si quisiera decir algo, pero al final solo murmuró: «Mamá, Sofía solo quiso hacerlo mejor». ¿Hacerlo mejor? ¿Qué clase de bondad echa a alguien de su propio cuarto? Lo trata como a un invitado no deseado, y lo hace todo con una sonrisa de ángel. No dije nada. No podía. Si abría la boca temía que saliera todo lo que llevaba dentro. La rabia, el dolor, la decepción. Y no quería darles ese gusto.
No quería que Sofía tuviera la excusa para hacerse la víctima, para decir que la suegra era una histérica. Así que respiré hondo, conté hasta 10 en mi cabeza y me quedé callada. Pero en ese silencio tomé una decisión. Esto no iba a quedar así. Estaba parada ahí, en medio del salón, con el eco de las risas de Sofía y su madre resonando en mis oídos como un zumbido que no paraba. La puerta del dormitorio principal, entreabierta, dejaba ver el desastre que habían hecho con mi espacio, mi refugio, mis cosas, las que había cuidado con tanto cariño. Ahora eran trastos arrinconados, reemplazados por maletas ajenas y una maceta de plástico que parecía gritar mal gusto. El cuarto de invitados, donde supuestamente me habían mudado, era un caos. Mi ropa tirada en la cama, los libros de Antonio aplastados bajo un montón de telas arrugadas, y esa silla de mimbre suya, la que tanto quería, empujada contra la pared como si no valiera nada. Cada detalle era un golpe, una bofetada silenciosa que me decía: «Carmen, aquí no pintas nada». Sofía seguía parloteando con su madre, planeando cortinas nuevas para el balcón, como si el dormitorio siempre hubiera sido suyo, como si yo nunca hubiera existido en esa casa. Juan estaba detrás, callado, con la mirada perdida, frotándose las manos como un niño que sabe que ha hecho algo malo, pero no sabe cómo arreglarlo. Abrió la boca un par de veces, como si quisiera decir algo, y al final soltó un murmullo débil. «Mamá, Sofía solo quiso hacerlo mejor». ¿Hacerlo mejor? Me dieron ganas de reír, pero no de esas risas alegres, sino de las que salen cuando estás tan harta que no te queda más. ¿Qué clase de bondad echa a alguien de su propio cuarto? Lo trata como a un estorbo y lo hace con una sonrisa de ángel. Sentí un frío que me recorrió de los pies a la cabeza, como si me hubieran metido en una nevera. Pero al mismo tiempo, algo dentro de mí empezó a arder. Una rabia lenta, profunda, como un carbón que se enciende y no se apaga. No exploté. No grité, no lloré, no tiré nada. A mis 66 años he aprendido que hay momentos en los que pelear es como darle de comer a un monstruo. Solo crece y te devora. Discutir con Sofía sería inútil. Ella es de esas que siempre tienen una respuesta lista, que saben cómo girar las cosas para quedar como la víctima. Si levantaba la voz, seguro que se pondría a llorar, a decir que la suegra es una bruja, y todos en la familia acabarían dándole la razón. Y Juan, mi Juan, el niño al que crié con tanto amor, no iba a defenderme. Lo vi en sus ojos, en ese silencio suyo que pesaba más que cualquier palabra. Si lo enfrentaba, solo lo avergonzaría, y eso se me devolvería como un boomerang. No, pelear no era el camino. Pero quedarme callada, agachar la cabeza y aceptar lo que habían hecho, eso tampoco iba conmigo. Respiré hondo. Conté hasta 10 en mi cabeza, como me enseñó mi madre cuando era niña, y me ponía como una fiera. «Tranquila, Carmen», me dije. «No les des el gusto de verte rota». Miré a Sofía, que seguía hablando con su madre, ajena a todo, y luego a Juan, que no se atrevía a mirarme a los ojos. Me solté de su brazo porque ella aún me tenía, agarrada como si fuera una amiga íntima, y la miré fijo, con una calma que hasta a mí me sorprendió. «Entendido», dije con una voz tan plana que parecía la de otra persona. No había emoción, no había rabia, solo una certeza fría, como el filo de un cuchillo. Di media vuelta y me metí en el cuarto de invitados, cerrando la puerta detrás de mí. Esa puerta se sintió como un muro, una línea que marcaba el antes y el después. Dentro todo era un desastre. Mi ropa estaba tirada en la cama, como si alguien la hubiera arrojado sin mirar. Los libros de Antonio, esos que él leía una y otra vez, estaban aplastados bajo un montón de telas arrugadas,
con las páginas dobladas. Encontré un marco en el suelo, el cristal roto en una esquina. Era una foto nuestra, de cuando éramos jóvenes, parados bajo el sol de primavera en Cádiz, con Antonio sonriendo como si el mundo entero fuera suyo. La levanté con cuidado, como si fuera a romperse más, y la apreté contra mi pecho. Mi corazón se partió, no con un estruendo, sino en silencio, como el cristal de esa foto. Pero no lloré. No iba a darles ese gusto. Colgué con Rosa y marqué el número de la empresa de limpieza. Una voz amable respondió, y en menos de 5 minutos ya había reservado un servicio completo para el día siguiente. Querían venir a primera hora, limpiar cada rincón, dejar el piso como nuevo. «¡Perfecto!», dije, y sentí una chispa de satisfacción. No era solo limpiar una casa, era limpiar mi vida, sacar el polvo de años de conformarme, de tragarme las cosas por el bien de los demás. Cuando colgué, el tren ya entraba en Cádiz. El olor a mar se colaba por la ventana entreabierta, y por un momento cerré los ojos y dejé que me envolviera. Estaba en casa. Pensé en lo que Sofía y Juan debían estar pensando. Seguro que creyeron que estaba haciendo un berrinche, que me había ido a casa de Rosa a desahogarme, a lloriquear un poco, y que en unos días volvería con la cabeza gacha, lista para seguir cocinando, cuidando a Miguel, pagando facturas. ¡Qué equivocados estaban! Ellos no sabían quién era yo de verdad. No soy solo la madre, la suegra, la abuela. Soy Carmen Morales, 66 años, maestra jubilada. Una mujer que ha trabajado toda su vida, que ha levantado una casa con sus manos y su corazón. ¿Pensaron que podían tratarme como a una criada y que me quedaría callada? No me conocían. Mientras el tren se detenía en la estación de Cádiz, tomé mi maleta y bajé al andén. El aire salado me golpeó la cara y sonreí, aunque nadie me viera. No era una sonrisa de alegría, todavía no. Era una sonrisa de alguien que sabe que ha dado el primer paso en un camino nuevo, uno que no va a ser fácil, pero que es suyo. En ese momento supe que no estaba dejando atrás solo una casa. Estaba dejando atrás una versión de mí misma que ya no quería ser. La que se callaba, la que cedía, la que ponía a los demás por encima de todo. Ese día, en el andén de Cádiz, con el mar susurrando a lo lejos, empecé a ser otra vez Carmen, la de verdad. Antes de irme a dormir esa noche, hice una última llamada. Era a Tomás, mi abogado. «Tomás, soy yo otra vez. Lo de la casa de Sevilla va en serio. Quiero que prepares todo para venderla, y rápido». Él no preguntó mucho, solo dijo: «Dame un par de días para organizarlo. ¿Estás segura, Carmen?» «Nunca he estado más segura», respondí. Colgué y me quedé, mirando la maleta, todavía cerrada, en un rincón de mi viejo piso. No la abrí. No hacía falta. Lo que llevaba dentro no eran solo cosas. Era el comienzo de algo mucho más grande. Ellos pensaron que me habían ganado, que me habían arrinconado. Pero lo que no sabían era que yo ya estaba jugando mi propia partida, y esta vez las reglas las ponía yo. Cuando Antonio se fue, hace ya unos años, el mundo se me vino abajo. Un cáncer se lo llevó rápido, demasiado rápido, y me dejó sola en una casa que de repente parecía grande y vacía. Juan era mi único hijo, mi ancla, así que cuando él y Sofía me propusieron mudarme con ellos a Sevilla, no lo pensé mucho. Podría haber seguido en Cádiz, en mi pisito tranquilo, tomando café con las vecinas y paseando por la playa. Pero quería estar cerca de mi nieto, Miguel. Pensé que ayudarles sería una forma de llenar el hueco que Antonio dejó, de seguir siendo útil, de mantener viva esa idea de familia que tanto valorábamos. Así que dije que sí. Metí mis cosas en unas cajas y me instalé en la casa de Sevilla.
La misma que Antonio y yo compramos con nuestros ahorros. La que terminamos de pagar con años de trabajo y sacrificio. Al principio todo parecía ir bien. Yo cuidaba a Miguel durante el día, lo llevaba al parque, le hacía la comida, le contaba historias de cuando su abuelo y yo éramos jóvenes. Cocinar, limpiar, mantener la casa en orden. Todo eso lo hacía con gusto. Era agotador, claro. A mis 66 años no tengo la energía de antes, pero lo hacía con cariño, porque creía que era mi manera de contribuir, de estar cerca de ellos. Sofía y yo manteníamos una paz aparente, de esas que se sostienen con sonrisas forzadas y palabras medidas. Pero en el fondo, siempre supe que era una paz frágil, como un vaso de cristal fino que se rompe con el menor golpe. Ella era joven, guapa, con ese aire de quien siempre tiene un plan. Hablaba con una dulzura que envolvía, pero cada cumplido, cada Carmen, qué bien cocinas. Venía con un cálculo escondido, como si estuviera llevando la cuenta de lo que podía sacar de mí. Sofía tenía una forma de gastar que me dejaba con la boca abierta. Cambiaba de bolso como quien cambia de calcetines. Un día Gucci, al siguiente Prada, luego uno de esos caros que ni sé cómo se llaman. Iba al salón de belleza más veces que al súper, siempre con las uñas perfectas, el pelo impecable. Y las facturas de la casa, las de la luz, el agua, el gas, muchas veces salían de mi pensión, porque Juan no ganaba lo suficiente para cubrirlo todo. Y Sofía, bueno, ella no parecía preocuparse por ahorrar. Yo lo aceptaba. Me decía que era por el bien de la familia, que ayudarles era mi deber como madre, como abuela. Pero cada vez que Sofía me miraba, veía un destello en sus ojos, un brillo rápido, afilado, como una aguja que se me clavaba en el estómago. Era desprecio, aunque ella lo disfrazara con sonrisas. En la cena, por ejemplo, ella soltaba cosas como: «Carmen, esta sopa está un poco salada, ¿no? Estamos intentando comer más sano, baja en sal, baja en grasa, ya sabes». Siempre con esa voz suave, como si me estuviera haciendo un favor al corregirme. Pero luego, sin pestañear, sacaba el móvil y pedía un montón de comida rápida para Miguel, pollo frito, patatas, cosas que no tienen nada de sanas. A veces, encontraba mis gafas de leer en el brazo del sofá. Las tomaba, las giraba como si fueran un juguete antiguo y se reía. «Madre mía, Carmen, qué gafas tan pasadas de moda. Un día te llevo a por unas modernas, de esas que están en tendencia». Yo sonreía, asentía, pero nunca llegaba ese día. Sus promesas eran como humo, se desvanecían en cuanto se daba la vuelta. Todo eso lo tragaba. Me decía a mí misma que era por mantener la paz, por no complicarle la vida a Juan, que siempre estaba atrapado entre nosotras, sin saber a quién darle la razón. La casa de Sevilla, esa donde todo esto pasaba, no era cualquier cosa. Antonio y yo la compramos hace décadas, cuando aún éramos maestros y soñábamos con un lugar donde criar a Juan, donde envejecer juntos. Cada céntimo que pusimos en ella salió de nuestro trabajo, de noches sin salir, de renunciar a caprichos, para ahorrar. Cuando la terminamos de pagar, hace unos 10 años, brindamos con una botella de vino barato y reímos como si hubiéramos ganado la lotería. Esa casa era nuestro orgullo, nuestro hogar. Y el título, el documento que lo prueba, está a mi nombre, Carmen Morales. Nadie más, ni Juan, ni Sofía, ni nadie tiene un solo derecho sobre ella. Cuando Juan se casó con Sofía, entendí que estaban en apuros. Él tenía un trabajo decente, pero no ganaba tanto. Y ella, bueno, ella gastaba como si el dinero creciera en los árboles. Cuando me propusieron vivir juntos, no lo vi como una carga, sino como una oportunidad. Pensé que sería bonito. 3 generaciones bajo el mismo tejado,
compartiendo comidas, cuidando a Miguel, ayudándonos unos a otros. Como en los viejos tiempos, cuando las familias vivían así, unidas. Nunca les cobré un céntimo de alquiler, ni un euro. Y no solo eso, muchas veces pagaba las facturas de la luz, el agua, hasta el internet, todo con mi pensión de maestra, que no es ninguna fortuna, pero me alcanza porque siempre he sido cuidadosa con el dinero. Creí, de verdad, que todo ese esfuerzo, todo lo que daba, me ganaría su cariño, su respeto, un lugar en sus corazones. Qué ingenua fui. Ahora, mirando atrás, veo que cada gesto mío, cada factura que pagaba, cada comida que preparaba, era como echar monedas en un pozo, sin fondo. Sofía no lo veía como generosidad, lo veía como algo que le correspondía, como si yo estuviera obligada a dárselo todo. Y Juan, mi Juan, el niño al que crié con tanto amor, no decía nada. Se quedaba callado, mirando al suelo, dejando que su mujer manejara todo. No sé si era por comodidad, por miedo, o porque realmente creía que yo no merecía más. Pero su silencio dolía más que las palabras de Sofía. Esa casa, con sus ventanales grandes, su balcón lleno de macetas, sus paredes llenas de recuerdos, era más que un lugar para mí. Era la prueba de lo que Antonio y yo construimos juntos, de los años que pasamos hombro con hombro, soñando, trabajando, riendo. Cada azulejo, cada lámpara, tenía una historia. Y ahora, esa casa estaba siendo tomada por Sofía, como si yo no fuera nadie, como si mi vida, mis sacrificios, no contaran. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que yo no era solo la suegra que cocina y limpia. Soy Carmen Morales, y esa casa, cada centímetro de ella, es mía. Y no iba a dejar que me la arrebataran tan fácil. Hace unas semanas, Sofía empezó a soltar comentarios sobre sus padres, como si fueran pensamientos que se le escapaban mientras removía el café, siempre con ese tono casual, como si no tuviera importancia. «Carmen», dijo una noche mientras cenábamos en el comedor, «la casa de mis padres en Huelva está hecha un desastre. En invierno parece una nevera, y en verano es como un pantano, toda húmeda. Mi padre tiene reuma, y ese aire le hace polvo. Y los médicos de allí, mejor ni hablar. Son un desastre». Yo asentía, comiendo mi sopa, pensando que solo estaba desahogándose. Pero entonces vino la frase, suave como un susurro, pero cargada de intención. Estaba pensando que podrían venir a quedarse con nosotros un tiempo. Un cambio de aires les vendría bien, ¿no crees? Lo dijo como si estuviera hablando de pintar las paredes del salón o de comprar plantas nuevas. Pero a mí se me hizo un nudo en el estómago, de esos que te dicen que algo malo se avecina. Siempre pensé, con esa inocencia que te da la vida cuando eres joven, que criar hijos era como tejer un manto de amor para cubrirlos, pasarlo de generación en generación, como si fuera un tesoro de familia. Pero ahora, a mis 66 años, me he dado cuenta de que a veces criar hijos no es solo darles cariño, sino prepararte para el día en que tengas que protegerte de sus propios planes, de esas trampas que te tienden sin que te des cuenta. Esa idea se me metió en el pecho como la punta de una aguja, de esas que no cortan, pero duelen, siempre ahí, pinchando, sin dejarte en paz. No es un dolor que te haga gritar, sino uno que se queda, constante, recordándote que algo no está bien. Todo empezó con mi nuera, Sofía. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Un día, sin más, trajo a sus padres desde un pueblecito perdido en Huelva y los instaló, así como si nada, en mi dormitorio principal, en la casa de Sevilla que pagué con mi difunto marido, Antonio, después de años de ahorrar cada céntimo. Lo dijo con una sonrisa que parecía iluminar el mundo, como si estuviera haciendo un favor a todos,
con la misma ligereza que si me contara que iba a llover por la tarde. Carmen, te mudaremos al cuarto de invitados. Mis padres están mayores, tienen las articulaciones hechas polvo. El dormitorio principal tiene mejor luz, más sol, es más sano para ellos. Ya sabes, necesitan cuidarse. Su voz era dulce, pero sus palabras cayeron como un jarro de agua fría. Me quedé parada en medio del salón, con los pies pegados al suelo, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Una casa que compramos con sudor y lágrimas, que terminamos de pagar hace apenas 10 años. Era nuestro orgullo, nuestro refugio. El sol de la tarde entraba por los ventanales del suelo al techo, bañándolo todo en un brillo suave, dorado, como si quisiera consolarme, pero no había consuelo que valiera. Ese calor no llegaba al frío que me subía por dentro, un frío que empezaba en los pies y se enroscaba en el corazón. Miré hacia el dormitorio que había sido mi santuario, el lugar donde Antonio y yo planeábamos nuestro futuro, donde reíamos, donde llorábamos, donde nos prometimos envejecer juntos. La puerta estaba abierta de par en par, como si ya no hubiera secretos que guardar. Dentro, todo estaba patas arriba. Maletas desconocidas amontonadas, sábanas de colores chillones que no pegaban ni con cola, trastos que no reconocía. Era como si mi vida hubiera sido barrida para hacer sitio a otra. Luego giré la cabeza hacia el supuesto cuarto de invitados, un espacio pequeño que usábamos para guardar cosas. Los muebles estaban apretujados en una esquina, amontonados como si fueran basura. La silla de mimbre que Antonio adoraba, esa que siempre ponía junto a la ventana para leer el periódico los domingos, estaba aplastada contra la pared, inclinada, a punto de caerse. Verla así me dolió más de lo que puedo explicar. Mi corazón se fue hundiendo, centímetro a centímetro, como si alguien lo estuviera apretando con una mano invisible. No había espacio para mí en esa casa, ni en lo físico ni en lo emocional. Era como si me hubieran borrado, como si mis años, mis sacrificios, mi presencia no valieran nada. Pero no grité, no lloré, no armé un escándalo. A mi edad, ya sé que hay batallas que no vale la pena pelear. Discutir con Sofía sería como intentar convencer a una pared. Ella siempre tiene una respuesta lista. Siempre sabe cómo girar las cosas para quedar como la víctima. Y mi hijo, Juan, mi único hijo, es como un perrito que sigue a su mujer a todas partes. Si lo enfrentara solo lo avergonzaría, y eso se me devolvería como un bofetón. Sé cómo funcionan estas cosas. Ese mismo día, mientras los 4, Sofía, sus padres y Juan, dormían la siesta en el sofá grande del salón, como si fueran los dueños de todo, empecé a moverme. No hice ruido. No quería que se despertaran. Fui al dormitorio, saqué una maleta pequeña del armario y empecé a guardar lo imprescindible. No necesitaba mucho, solo lo que realmente importaba. Seguro que ellos pensaron que estaba haciendo un drama, que me iba a ir unos días con mi hermana Rosa a Cádiz, que me desahogaría, me calmaría y volvería con la cola entre las piernas, lista para seguir siendo su niñera gratis, su cocinera, su cajero automático para emergencias. Qué risa me da solo de pensarlo. Me llamo Carmen Morales. Tengo 66 años y fui maestra de arte en un colegio de secundaria durante más de 3 décadas. He pasado toda mi vida enseñando a los niños lo que es el orden, los límites, el respeto. No soy ninguna tonta. No soy una vieja que se deja pisotear. ¿De verdad creyeron que podían tratarme como a una criada y que yo me quedaría callada? Me subestimaron. ¿Y de qué manera? Ese día, mientras cerraba la maleta, ya tenía un plan. No iba a pelear, no iba a gritar, no iba a darles el gusto de verme rota, pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados. Antes de salir de la casa, mientras ellos seguían roncando, tomé el teléfono y marqué el número de mi abogado, Tomás. Tomás, soy Carmen. Necesito que empecemos a mover algo.
Quiero vender la casa de Sevilla. No dijo mucho. Solo preguntó si estaba segura. Más segura que nunca, respondí. Lo que Sofía y Juan no sabían, lo que nadie en esa casa imaginaba, era que yo ya había dado el primer paso para recuperar mi vida. Esa casa, cada ladrillo, cada ventana, la pagué con Antonio, con nuestros ahorros, con nuestras noches sin dormir. Estaba a mi nombre, solo a mi nombre. Y si ellos pensaban que podían echarme a un lado como a un trasto viejo, estaban a punto de llevarse una sorpresa que no olvidarían nunca. No me tembló el pulso mientras metía mis cosas en la maleta. No necesitaba llenarla hasta arriba, solo lo que de verdad importaba. Mi DNI, los documentos de la casa, un par de joyas que Antonio me regaló en nuestros aniversarios y una foto vieja, la que más quería. Era de nosotros dos, jóvenes, riendo bajo el sol de primavera en la playa de Cádiz. El marco estaba roto, con una grieta en el cristal, pero la envolví con cuidado en una toalla suave y la guardé en el fondo de la maleta, como si fuera un pedazo de mi corazón. Ropa, cosas de aseo, todo eso lo dejé. Que se quedaran con las sábanas, los trapos, lo que fuera. Total, no tenían ni idea del terremoto que les venía encima. Lo que llevaba en esa maleta no era solo ropa o papeles, era mi decisión, mi manera de decir: hasta aquí llegamos. Sofía, sus padres y Juan dormían la siesta en el sofá grande del salón, como si fueran los reyes de la casa. Los oía roncar, un coro desordenado que llenaba el aire. Ni me molesté en mirar atrás. Me moví en silencio, como si fuera un fantasma, para no despertarlos. No quería darles la oportunidad de hacer un drama, de soltarme una de esas frases dulces que Sofía siempre tenía preparadas para salirse con la suya. Cerré la maleta con un clic suave y salí del dormitorio, cruzando el salón con pasos ligeros. La casa estaba bañada por la luz de la tarde, ese sol sevillano que entra por los ventanales y hace que todo parezca un cuadro. Pero para mí, ese brillo ya no tenía calor. Era como si la casa misma me estuviera diciendo: «Vete, Carmen, este ya no es tu sitio». Justo cuando llegaba a la puerta, oí un crujido. Me giré y vi a Juan, frotándose los ojos, levantándose del sofá. «Mamá, ¿qué haces?», preguntó con la voz pastosa de quien acaba de despertarse. No contesté. Me limité a ponerme los zapatos en la entrada, esos que siempre dejaba junto al perchero. Él se acercó, con el pelo revuelto y cara de susto. «¿Te vas? ¿A dónde?». No lo miré. No quería ver esos ojos de cachorro perdido que siempre ponía cuando no sabía qué hacer. Sofía seguía dormida, con su madre roncando a su lado, pero sentí su presencia, como si estuviera vigilando aunque tuviera los ojos cerrados. «Vuelvo a mi casa», dije con una calma que hasta a mí me sorprendió. «Arréglense solos». Abrí la puerta, salí y la cerré con un golpe seco, dejando atrás sus ronquidos, sus maletas, su arrogancia. Abajo, en la calle, el taxi ya esperaba. Me subí al asiento trasero y le dije al conductor: «A la estación, por favor». Mientras las calles de Sevilla pasaban como un borrón, sentí algo que no había sentido en años. No era tristeza, no era rabia, era algo más ligero, como si hubiera soltado un saco de piedras que llevaba cargando demasiado tiempo. No estaba huyendo, no, estaba despertando. Miré por la ventana, viendo cómo las luces de los faroles se mezclaban con el atardecer, y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo, sin que el aire se me quedara atrapado en el pecho. En el tren a Cádiz, saqué el móvil y llamé a mi hermana Rosa. «Oye, Rosa, te necesito para un favor», dije, intentando sonar lo más normal posible. «¿Te acuerdas de esa empresa de limpieza que usaste para tu casa?».
Tienes el número. Quiero que limpien mi piso en Cádiz. Voy a volver a vivir allí. Hubo un silencio al otro lado, de esos que sabes que están llenos de preguntas. Carmen, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Sofía te ha hecho algo otra vez? Su voz tenía ese tono de preocupación que solo una hermana mayor puede tener. No es nada grave, respondí, manteniendo la voz firme. Solo quiero un sitio más tranquilo por un tiempo. Ya sabes, un cambio. No dije más. No hacía falta. Rosa conoce mi manera de ser. Sabe que cuando hablo poco es porque hay mucho que no quiero contar. A veces, guardar el dolor para ti misma es la mejor forma de no dejar que se extienda como una mancha.